Pues nada, bienvenidos. Les queremos ante todo dar las gracias por estar aquí en el día de hoy y darles una calurosa bienvenida, nunca mejor dicho, que esto es para calor, en la sexta edición de Habla Canarias. Hoy, como comentaban, vamos a hablar sobre la crisis climática. Para entender un poquito la crisis climática, yo en principio voy a hacer una introducción de lo que es el cambio climático, de los principales problemas que estamos viviendo y que están dando lugar a esta situación de alerta en el mundo, pero en concreto nos vamos a enfocar a nuestras Islas Canarias y a las personas que vivimos en ellas, que somos su población. Yo soy Raquel Adebese, para quien no me conozca, yo soy comunicadora, especialista en medios televisivos, aunque también hago locución, presentación de eventos y también especialista en comunicación interna. En el día de hoy estamos en este maravilloso sitio privilegiado, el Puerto de la Cruz, por eso queremos dar un agradecimiento especial tanto al área ciudadana que acaba de comentar el compañero, como a Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y en general al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz por darnos pues esta oportunidad de llevar lo que era Habla Laguna, ahora Habla Canarias y quién sabe si en un futuro otras islas en las que también las personas puedan tener voz y poco a poco vayamos extendiendo esto a más población y que todos podamos dar nuestro punto de vista. Vamos a... Muchas gracias. Vamos a dar solo una pequeña norma, no norma como tal, pero sí, por favor, para que todos tengamos un diálogo lo más ameno posible. Vamos a hablar desde el respeto, por supuesto. Yo sé que vamos a hablar de temas candentes, por eso hemos puesto el título a esta charla y es normal. Estamos en una situación de impotencia, hemos pasado muchísimas vivencias y entiendo que incluso algunas personas tengan pues algún problema personal respecto a este tema. Pero para que todos nos podamos entender y tengamos diferentes posturas, respeto, diálogo, /debate, por eso es diálogo /debate, perdón. Y nada, y que participen todos los que están aquí presentes ahora mismo, los que se vayan incorporando, vayan subiendo la mano y vamos cediéndoles la palabra para que no nos pisemos y los micrófonos no se corten entre sí. Y todos tendremos la oportunidad de hablar y de expresarnos en el día de hoy. Creo que lo tengan muy claro, pero simplemente les aliento a que lo hagamos desde el respeto, ¿vale? Es la única norma no escrita que tenemos nosotros. Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer esa pequeña introducción que les comentaba. Disculpen porque yo iba a llevar un craneal, pero me quedan grandes y entonces estoy así un poquito con la chuleta y el micrófono. Pero vamos bien. En este caso, quería dar la bienvenida a nuestros especialistas. Tenemos aquí con nosotros, vamos a ir por orden de asiento, a Javier Rodríguez, que es quien está en el vértice derecho, consejero insular de Desarrollo Sostenible de Tenerife y lucha contra el cambio climático. A su lado tenemos a José Miguel Viñas, es meteorólogo de Meteorred, físico del aire, especialista en meteorología y comunicador científico. Con nosotros a mi otra compañera femenina, Claudia Sensi. Claudia Sensi es investigadora en comunicación y participación sobre el cambio climático. También pertenece a la asociación BenMajec, que la nombraré después con el resto de asociaciones que están hoy con nosotros. Y por último, no menos importante, a Pablo Martín, también conocido como Pablo Dive. No sé si tiene redes sociales y alguna vez han tenido la oportunidad de verle porque es muy activista por esa parte. Es biólogo marino, especializado en biodiversidad y participación también sobre el cambio climático y el medio ambiente. Así que, por favor, un gran aplauso para ellos por haber venido con nosotros y por dar más información, datos, que es lo que necesitamos al fin y al cabo en el día de hoy. Como comentaba, ya acabo de enumerar a personas, pero es que tenemos que hacerlo porque están aquí con nosotros y lo agradecemos enormemente. También tenemos con nosotros aquí a Oficinas Verdes Canarias. Es una red de oficinas que lo que quiere es la transición ecológica de todos los medios oficinistas. Juventud por el Clima de Tenerife es un movimiento internacional estudiantil que también aboga por el cambio climático. BenMajec, como comentaba, que está nuestra compañera Claudia Sensi. Son ecologistas en acción, se dedican a la defensa y protección del medio ambiente, valores naturales, culturales y sociales en la isla. Salvar la Tejita, que también es la asociación ecologista que pretende, entre otras cosas, detener la construcción del hotel famoso que hemos visto en las noticias en esa zona. Fundación por la Naturaleza y el Medio Ambiente Canarias, cuyos fines son la protección de la naturaleza, animales y el medio ambiente en las Islas Canarias en general. Plataforma Los Silos Isla Baja, ejerce sus derechos de ciudadanía a través del debate democrático y la acción conjunta, como estamos haciendo en el día de hoy. Me quedan dos nada más, bueno, tres. Ecociedad Canarias, proyecto de concienciación medioambiental y cultural. Francis Pérez, un fotógrafo submarino nacido en el Puerto de la Cruz que también se encuentra con nosotros y nos puede contar experiencias vividas en el medio marino y las consecuencias del cambio climático que ella ha experimentado. Y también tenemos con nosotros Asociación Solidaridad Solar SOS. Es de educación medioambiental, integración social y activismo y compromiso por el medio ambiente. Por favor, otro gran aplauso ahora sí para todas las asociaciones y para los especialistas que están aquí en el día de hoy.
Muy bien, como les decía, la crisis climática. Todos ya más o menos sabemos de qué trata la crisis climática, ya sea gracias a documentales, a libros o alguna noticia que de vez en cuando, por suerte, sale en la televisión también. Para entender lo que es la crisis climática, en principio tenemos que saber qué es el cambio climático, qué es lo que la provoca. El cambio climático, según la Organización de Naciones Unidas, no es otra cosa que el cambio de las temperaturas y las variaciones meteorológicas. Esto se produce también por causas naturales, obviamente, no somos los humanos los que creamos todo el cambio climático, pero en una ínfima parte, porque en la mayoría, tristemente, sí somos nosotros los que la producimos. Sobre todo desde el siglo XIX, que se comienza pues, a inventar diferentes vehículos, crece la tecnología, pero sin embargo no va acompañado de un tratamiento de esos residuos que se van creando con la creación de las diferentes tecnologías, y todo ello empieza a acumularse, a quemarse los combustibles fósiles, el gas, el petróleo, el carbón. Todo ello lo que ha provocado al final es un estado de alerta, de crisis. Y eso es la crisis climática. Es el estado al que ha llegado el cambio climático, que es de tanta emergencia, podríamos decir, que hay personas que piensan incluso que no tiene ya vuelta atrás. Lo que intentamos con estas charlas es ver un poco la luz y conocer que realmente sí se están haciendo cosas al respecto y que sí podría haber una esperanza para que por lo menos tanto los políticos como los especialistas como las personas a pie como nosotros hagamos diferentes acciones que puedan promover que esto no se produzca. Entonces, nada, tenemos realmente entre nosotros una sencilla ecuación matemática. Un planeta con recursos limitados, superpoblado, que funciona con un sistema de consumo y de producción y crecimiento sin límites. Entiendo que eso es un dato que todos conocemos, pero me temo que no tenemos una educación implantada quizá para tener los conocimientos de cambiarla de nuestra mano. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que el sistema económico, por ende, también se basa en todo este sistema de constante consumo y superpoblación, más construcciones, nuevos productos, cambiamos de moda, cambiamos de ropa, salen nuevas tendencias y estamos educados en ese ambiente, tristemente. Para que se hagan una idea, cada persona al año tiene una media más o menos de 5 toneladas de CO2. Pero es verdad que no es la misma cantidad de huella ecológica la de una persona que tiene menos poder adquisitivo que una persona que tiene más riqueza en su poder, porque son personas que de por ende ya tienen más consumo y son personas que son más proclives a dejar su huella climática. Para que se hagan una idea, una persona de, vamos a decir, de grandeza económica emite más o menos el 50% de lo que emite una persona que se encuentra en situación de pobreza, que es el 1%. Para más INRI, además, solo 100 empresas ya son responsables del 70% de las emisiones globales de los gases de efecto invernaderos desde 1988. Es decir, 100 empresas de todo el mundo ya crean el 70% de estos gases invernaderos. Y estos son datos que hemos sacado nosotros del Banco Mundial, que además nos aporta que 25 empresas y entidades estatales son responsables de más del 25%. Uno piensa, 100 empresas, ¿qué son 100 empresas en el mundo? ¿O qué son 25 empresas en el mundo? Pues a nivel ecológico, un gran porcentaje, desde luego, sin duda. Entonces son datos interesantes que vamos a aprender en el día de hoy, entre otros. Pero no de mi mano, ya de los especialistas. ¿Existen recursos renovables realmente para satisfacer esta crisis y poder paliar todo el daño que se ha producido hasta hoy? Existen. ¿Por qué no están implantados? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los recursos ya creados para paliar esta situación? ¿Por qué encontramos que sitios protegidos que conocemos de renombre, se quiere hacer acciones en ellos que van a provocar que haya una pérdida pues, de su fauna, de su flora, cuando ya sabemos que son protegidos? Luego se echa la marcha atrás. ¿Pero por qué dan el sí de primeras? ¿Qué ocurre? Todos nos encontramos en la misma situación de información y desinformación al mismo tiempo. Información de temas candentes de actualidad en los que nos enfocan los medios de comunicación, pero también gracias a las redes sociales vamos viendo pinceladas de diferentes personas como los accionistas que nos acompañan o personas como yo que también dentro de mi parcelita estoy concienciada con el medio ambiente y compartimos diferentes cosas que están ocurriendo en el mundo, o como nuestro compañero Pablo Dais, como comentaba, que lo hace mucho por su red social. Entonces tenemos la oportunidad, en mayúsculas vamos a acabar con una nota positiva dentro de todos los datos que hemos comentado, de cambiar, de darle la vuelta al calcetín de nuestra economía, de cambiar a una economía azul, circular, verde, en la que todo sea reutilizado, en la que hay una educación para que las personas de a pie sepamos cómo tenemos que actuar con el agua, con los residuos y todo lo que manejemos, para que nuestra huella sea cada vez menos importante en el planeta. Y esa es nuestra labor, la de nosotros como ciudadanos. Muy bien. Dicho esto,
Esta era una pequeña introducción, como comentaban. Al final no me he alargado tanto dentro de los datos que tenía que decir. Les animo, por favor, a que nos den todas sus preguntas o vayan pensándolas a lo largo del debate y, como comentaba, levanten la mano y un compañero les pasará un micrófono y la pregunta será trasladada a los especialistas o a quien quieran realizársela, ¿de acuerdo? En este caso vamos a dar primero la bienvenida a unas personas que no pudieron estar en el día de hoy, que son especialistas también, pero que lanzan sus preguntas, con lo cual lanzamos a la palestra la primera pregunta, abrimos melón, como dice mi compañera Alba. Muy buenas, mi nombre es Marcial González y soy de Tenerife, aunque actualmente trabajo como investigador en la Universidad Carlos III en Madrid. Mi pregunta es clara, los acuíferos en Canarias se están agotando, nuestro ritmo de consumo de agua es muy superior al que nuestras islas pueden soportar. Pregunto, ¿cuál es la solución ante esto? Parece que es inevitable instalar más desaladoras para mantener nuestro ritmo de consumo de agua potable. ¿Está esto incluido en el planteamiento energético de Canarias? ¿Qué solución pretendemos darle al problema de nuestro acceso al agua potable? Muchas gracias. Muchas gracias, Marcial González, por participar con nosotros, aunque no esté aquí presente. Bien, queríamos enfocar esta pregunta primero. Vamos a dar, por supuesto, la palabra a Javier Rodríguez para que nos dé las respuestas en cuanto a las acciones que se están llevando a cabo por parte del Cabildo de Tenerife en este caso. Pero, Pablo, ¿podrías contarnos los efectos negativos en concreto que tiene esto que estabas asintiendo mientras él hacía la pregunta? Veo que estás un poquito informado del tema y quieres aportarnos alguna documentación al respecto, algún dato. Sí, a mí me gustaría añadir a ese planteamiento que acaban de comentar que si tenemos una situación en la cual los acuíferos pueden estar agotándose, pueden estar contaminados por otros muchos factores, cuesta entender un poco que se sigan impulsando proyectos como, por ejemplo, un campo de golf en la zona de Guía de Isora, un macro campo de golf en una de las zonas más áridas de la isla, que va a necesitar agua para regarse, ya sea depurada o sea de otro estilo, o también proyectos como el de Puerto Adeje, en que cada villa o cada casa va a haber una piscina en otra zona más árida de la isla. Entonces, es un buen planteamiento porque tendemos a pensar que el agua es ilimitada y somos una isla en la que todos los recursos son súper limitados y más el agua dulce, ¿no? No tenemos ríos, tenemos lluvia y tenemos galerías y tenemos acuíferos. Hay acuíferos en zonas costeras que se pueden contaminar por la filtración de agua salada. Hay acuíferos en zonas más altas que se pueden contaminar por la presencia de vertidos como aceites o productos químicos. Y también tenemos lo que es la sobrepoblación en Tenerife, que estamos gastando más agua de la que realmente nos puede dar la isla, ¿no? Y quizás dentro de un tiempo, si el cambio climático continúa acelerándose, pues nos veamos en una situación bastante complicada. Pues sí, suena bastante grave el asunto. Javier, perdón, José Miguel. Javier, ¿no te importa que José Miguel nos quiera hacer una aportación? José Miguel, cuéntanos, por favor. No, sobre todo para que no se me olvide. Sí, claro, lo que tú quieras. Simplemente comentar que el estudio del impacto del calentamiento global en las aguas subterráneas es una de las asignaturas pendientes de la modelización climática. Se está modelizando ya muy bien la atmósfera desde hace tiempo, también su interacción con los océanos, pero dentro de los océanos, que es la parte principal de la hidrosfera, están los ríos, las aguas superficiales y las subterráneas. Y todo eso al final, para que los modelos nos den proyecciones más fiables, más confiables, tiene que integrarse, incluidas las aguas subterráneas. Y como digo, esa parte se está estudiando, pero todavía no muy a fondo. Esto al margen, por supuesto, de que vayamos a un modelo más sostenible y de que, por ejemplo, pues no se extraiga sin control agua de pozos de los acuíferos. Muchas gracias, José Miguel. Javier, por favor, ¿tienes algo que decir añadido a lo que nos ha contado José Miguel? Sí, algo que decir, por supuesto que sí. Coméntanos. Es una pregunta amplia en la que hay que dar algo de contexto también. El canario, la sociedad canaria ha sido pionera en la búsqueda del agua. Vivimos en una isla en la que hay 1.200 galerías y unos 400 pozos. En términos generales, las galerías lo que hacen es buscar los acuíferos de cotas superiores, de mayor altura, y los pozos lo que hacen es buscar las zonas pues, de costa. En la isla de Tenerife, para que se hagan una idea, de esas 1.200 galerías, únicamente 400 están alumbrando agua. Y de los pozos, de los 400 existentes, únicamente unos 150 están alumbrando agua. ¿Por qué se da esta circunstancia? Pues evidentemente porque ha habido una sobreexplotación del acuífero. ¿Qué significa una sobreexplotación? Que estamos captando, estamos extrayendo un volumen de agua superior al de infiltración en el terreno. Nosotros estamos sometidos a un régimen de lluvias, de aportación de aguas, en el que la lluvia horizontal pues tiene un peso específico muy alto.
Estamos viendo como los fenómenos meteorológicos adversos cada vez son más agresivos y las lluvias las lluvias que afectan a Canarias cada vez son más intensas y por lo tanto la capacidad que tiene el terreno de absorber ese agua pues es más reducida. A día de hoy el peso específico que tiene el agua subterránea en nuestro esquema hidrológico es muy importante. Aproximadamente el 80% del agua que nosotros consumimos como isla, con independencia de la finalidad que tenga ese agua, ya sea uso agrícola, ya sea uso urbano, pues el 80% del agua que la isla de Tenerife consume proviene de recursos subterráneos. Cada vez es más complicado, cada vez los índices de salinidad del agua subterránea son peores, precisamente por esa sobreexplotación del acuífero. Aquí tiene que debutar la tecnología, el uso de la tecnología. Es evidente que hoy en día gozamos de desarrollo tecnológico que permite transformar un agua que es residual, un agua que hasta ahora ha sido un desecho, en agua que puede ser utilizada para el sector primario. Es lo que se conoce como el agua regenerada. En los sistemas de depuración, el esquema habitual es depurar el agua, eliminar la carga contaminante y el agua sobrante, eliminarla por un emisario submarino. Hoy en día, como digo, tenemos tecnología que permite incluir un sistema de tratamiento terciario que transforma ese residuo en un nuevo recurso. Es el fundamento de la economía circular. Entonces, Javier, podríamos decir que es una de las principales o de los principales puntos que tenemos en la planificación en cuanto al desarrollo sostenible de la isla y al cambio climático. Sí, en la planificación. Ahora mismo hemos sacado a exposición pública el Plan Hidrológico de Tenerife de tercer ciclo para el periodo 2021-2027. Este plan hidrológico establece, es el dato que hemos fijado, que para el año 2027 el peso específico del agua subterránea pase de ser un 80%, que es el actual, a un 65%. Y en relación a la pregunta, ¿cómo vamos a bajar esa dependencia? Pues lo que he comentado, a través de la tecnología. Tenemos agua regenerada, que es lo que he comentado, agua desalada y agua desalinizada. ¿Cuál es la diferencia entre agua desalada y desalinizada? La desalada se capta agua de mar, a través de un proceso de osmosis inversa pues se elimina el contenido salino, y el agua desalinizada es una particularidad que tenemos nosotros aquí en Canarias, que es captar ese agua que tiene como origen el subsuelo y eliminar los minerales que hacen que ese agua no sea apta para el consumo humano. Entonces, digamos que esas tres aristas son las que van a contribuir a que cada vez dependamos menos del acuífero y cada vez tengamos que ir a esa sobreexplotación del acuífero. De acuerdo, esperemos que en 5 años, como comentas, tengamos esta situación mucho más paliada y que lleguemos a ese 65%. Luego podemos retomar esta temática si lo desean, hacer alguna pregunta al respecto. Vamos a acabar con las preguntas que tengo yo en el melón por las partes de las personas que no están aquí hoy. Vamos a pasar con la siguiente. En este caso sería Ateneri Rivero y nos manda esta pregunta. Hola, soy Ateneri Rivero, soy bióloga botánica. Ahora mismo me encuentro en el Parque Nacional del Teide estudiando los cambios de la floración y su correlación con el cambio climático. Mi pregunta para los participantes es ¿qué tiene que hacer la sociedad canaria o qué tiene que hacer la administración o los políticos de Canarias para evitar la pérdida de estas especies únicas en el mundo, ya que el cambio climático está afectando a su distribución? Somos una isla, somos un territorio finito y las especies no tienen a dónde migrar. ¿Qué vamos a hacer para evitar esta pérdida de biodiversidad única para el planeta? Lo que comentaba, disculpen, como en el vídeo no salió al principio, ella es botánica, ella es especialista en la biodiversidad, en este caso, de las plantas en Canarias, está estudiando en concreto la de las islas de Tenerife. ¿Qué podemos hacer para no perder estas especies de la isla? Bueno, concretamente en cuanto al mantenimiento de la biodiversidad, evidentemente cualquier intervención en el territorio va a afectar a los seres vivos que habitan en él. Entonces está habiendo políticas bastante inconexas en cuanto a la voluntad de preservarla, generando una ley de biodiversidad específica a ese fin, a la vez que el desarrollo de macropuertos, el despliegue de mayores carreteras y un modelo de movilidad que parece orientarse a la intensificación del coche individual, aunque sea eléctrico, no realmente a un modelo eficiente de gestionar a 900.000 personas que vivimos aquí, ¿no?
que evidentemente el chip nos tiene que cambiar. Yo creo que con el cambio climático, precisamente, si algo está sucediendo es que se está entendiendo de una manera muy escueta el problema, ¿no? Nos creemos que con sustituir la tecnología es suficiente. Y esto no va de eso, ni las renovables pueden tener una tasa de retorno energético al nivel que las fósiles, ni esto va de simplemente que con tecnología, ¿no? Antes hablando, Javier, de las posibilidades tecnológicas en la gestión hídrica, evidentemente, ¿no? La tecnología tiene mucho que aportar, pero también hay soluciones basadas en la naturaleza, como la depuración natural, que lo que viene es a reducirnos el costo energético, ¿no? Y es muy interesante, no podemos pensar y hablar de agua sin hablar de energía sin hablar de gestión del territorio, ni del territorio. Así que realmente enlazas lo que nos plantea la compañera Teneri con la todo el tema conservación de la biodiversidad. Hidráulico, de cómo se trata actualmente. Efectivamente, Y de las es una invitación acciones políticas, al fin y al cabo. a ampliar la forma de ver las problemáticas, ¿no? Tenemos que empezar a pensar interconectadamente, ¿no? Vale, entonces nos quedamos como conclusión que para mantener nuestra fauna y flora endémica, todo viene de la mano del cambio climático y las acciones que se tienen que llevar a cabo respecto a conservar el agua, etcétera. ¿Quieres aportarnos algo más, Pablo? Sí, y que, como muy bien apuntaba Teneri, aquí en Canarias y en Tenerife tenemos un límite, ¿vale? El límite lo marca la tierra, es decir, no sé, un lagarto que esté en peligro de extinción o se esté viendo amenazado no va a poder nadar para irse a otra isla a vivir, ¿vale? O sea que lo que pasa en las islas es que se está perdiendo una biodiversidad y unas especies que solo existen aquí, ¿vale? No existen en otra parte del mundo. Y una de las consecuencias o uno de los factores que ayuda a aumentar o acelerar el cambio climático es la pérdida de biodiversidad, la pérdida de hábitat, la destrucción de hábitat y sobre todo la desertificación, ¿no? La falta de agua y demás. Todo esto lo recoge un objetivo de desarrollo sostenible marcado por la ONU, que es el objetivo número 15, que ese objetivo ahora mismo en Tenerife se está perdiendo. Una de las cosas que se podría hacer de manera muy fácil, que aprovecho esta pregunta de Teneri, son conocidos o se utiliza el término de jardines de la biodiversidad. ¿Qué quiere decir eso? Que un espacio que sea natural, protegerlo y darle el valor tal y como está. Es decir, que no haga falta eliminar cardones, tabaibas o la fauna y flora que tengamos aquí para poner palmeras o árboles tropicales de otras partes del mundo, sino darle valor a eso que está único en una isla y en un espacio concreto, que no lo vas a poder encontrar por mucho que viajes fuera. Y sería una manera de ayudar o frenar esa pérdida de especies que estamos teniendo. De acuerdo, muchas gracias, Pablo. Javier, no sé si quieres aportar alguna medida que tengamos en concreto pensada o planificada respecto al tema que acabamos de tratar ahora, por cómo es la desertificación, la pérdida de especies endémicas, por ejemplo. Sí, a ver, hay una cuestión más que evidente y en la que todos estamos de acuerdo. Somos un territorio limitado, un territorio aislado del resto del continente, además fragmentado en 8 unidades insulares, y esto pues nos hace especialmente vulnerables ante el cambio climático, ante esta nueva realidad climática. Ya se están dando, hoy en día en nuestro planeta ya existen los refugiados climáticos. Este fin de semana tenía la posibilidad de participar en una acción de limpieza junto con las personas que están en el CIE, en el Centro de Internamiento de Extranjeros de las Canteras, y muchos de ellos huyen de la guerra, pero la gran mayoría huye de la situación climática que se han encontrado. Cada vez su territorio es más hostil, es más complejo desarrollar ahí una labor agrícola, una labor vinculada con la pesca, y si aquí estamos percibiendo que se está radicalizando el clima en países del Sahel o en países africanos en términos generales, pues esa radicalización está siendo más acentuada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues lógicamente llevar a cabo las acciones de mitigación y adaptación del cambio climático. Vale, ¿podríamos decir que están planificadas o están en miras de incluirse en la planificación? No, está planificada. La isla de Tenerife está planificada. Lamentablemente no se ha ejecutado muchas de las... Sí, me refiero a la ejecución más bien, no el hecho en sí, sino la ejecución de esas medidas. Sí, sí. ¿Están en proceso? Pues... por ejemplo, en materia de agua, muchas de esas acciones están en proceso. En gestión de residuos, muchas de esas acciones están en proceso. Pero vivimos en una isla en la que llevamos un retraso muy, muy importante. Un retraso de varias décadas. Por lo tanto, tendríamos que abordar este debate pues concretando o pormenorizando cada ámbito concreto.
De acuerdo, muchas gracias, Javier. Tenemos aquí una pregunta por parte del público. No sé si tengo aquí al compañero con el micrófono. Si no, yo me bajo, no te preocupes, que el escalón es chiquitito y te lo acerco. Muy bien, muchas gracias por participar. Ante todo, dinos cómo te llamas y cuál es la pregunta que quieres lanzar a nuestros especialistas o a quien tú decidas. Hola, buenos días. Yo me llamo Dani y soy un ciudadano más y estoy escuchando muy atentamente, sobre todo la parte institucional, y escuchando a Pablo, a la compañera también, hablando de las especies, hablando del cambio climático y hablando de la planificación. Y yo sigo sin entender cómo pretendemos proteger fauna, flora, luchar contra el cambio climático, cuando vemos que se apoyan y se están construyendo circuitos de motor, hoteles nuevos. Se apoyaba el puerto de Fonsalía hasta hace 2 días, se querían construir, llegar con cemento a todos los charcos, construir. Estaban hablando antes de pozos y del agua, estaban hablando de respetar a animales y a flora y fauna. ¿Cómo quieren hacernos creer que se está respetando la flora y fauna cuando no vemos más que construcción y cemento? Hay que ser un poquito más, tomarnos más en serio a la ciudadanía, porque como dijo Pablo, lo que tienen que hacer es no dejar morir las zonas, como están diciendo, que la zona del puertito de Adeje está muerta y que la van a arreglar, que es el mensaje institucional, va a quedar mucho más bonita. Porque lo que tienes que hacer es ponerla en valor y hacer respetar, porque luego cuando se va a Fitur, se va a poner esas fotos, no se va a poner la foto del hotel por fuera. Cuando hablan de La Tejita, se ve a gente haciendo kitesurf, no se ve el hotel, las obras del hotel de La Tejita. Entonces creo que la gente ya está sabiendo, sabemos leer, sabemos buscar en internet, sabemos buscar en las redes sociales a gente como Pablo, medioambientalistas que son de verdad gente joven a la que agradezco de verdad que sean como son, y dejarse de tanta planificación y ponerse a trabajar. La planificación está muy bien, las tecnologías están muy bien, pero si va la tecnología por un lado y por el otro lado sigue el cemento, vamos a llegar al mismo sitio. Vamos a no caber más. Si quieren sacar del 80% del agua al 60%, pero vamos a hacer de aquí a ese 2027 10.000 camas más, estamos en las mismas. Muchísimas gracias, Daniel, por tu aportación. ¿Quieren participar por aquí también? Sí. Por favor, dinos tu nombre y cuéntanos tu pregunta, por favor. Vale, mi nombre es Federico. Me hacía gracia el cartel de Se abren melones porque me parece que se han abierto a un ritmo que es inabarcable porque esto va a ser imposible tocarlo todo. A ver, por no intentar monopolizarlo todo con el agua, porque ya ahí con lo del agua se tocaron un montón de cosas, pero me gustaría comentar un par de cuestiones, ¿no? Es verdad que no se ha investigado mucho cómo va a afectar al agua submarina, pero sí que ya sabemos a día de hoy, ¿no?, que el cambio climático va a afectar al régimen de lluvias, ¿no? Y que en Canarias ya algunas estimaciones de AEMET hablaban de que se podían reducir hasta en un 15% para dentro de 50-100 años las lluvias en Canarias. Que también con el cambio climático, ¿no?, aumenta la cantidad de evotranspiración, ¿no?, que es la cantidad de agua que se pierde, sobre todo con el riego de la agricultura, y que también va a aumentar el ritmo al que se va a desertificar las islas, que recordemos, ¿no?, que hay casi un 80% del territorio de Canarias que está en riesgo medio, alto o muy alto de desertificación. ¿Por qué menciono todo esto? Porque a mí, por ejemplo, me parece que mencionar cómo vamos a conseguir más agua es un tema interesante, pero que luego, por otro lado, no se menciona que supuestamente el 50% del agua se va a urbanización y el otro 50% a agricultura. Y de ese 50% se dedica a regar plataneras. Entonces me parece que como que se puede tener el debate de cómo vamos a suplir la oferta de agua, pero que luego también hay que entender que hay una demanda que no se termina de entender a nivel de sistema canario, ¿no? Cómo estamos organizando las islas para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Cómo nos estamos alimentando. Entonces me parece que no, que por ejemplo, que es muy importante entender que está bien hablar de soluciones parciales, ¿no?, de cómo vamos a solucionar un determinado, pero que también es muy importante entender que hay un debate muchísimo mayor, que es cómo vamos a organizar el sistema productivo canario para satisfacer nuestras necesidades. Y ya lo último, y lo menciono, porque evidentemente a día de hoy en Canarias el debate sigue siendo cómo se produce valor y riqueza en Canarias, básicamente a través del turismo. Y no hay un desafío de esa noción a nivel institucional. Y no lo va a haber nunca, porque a nivel de Canarias la gran mayoría de la gente sigue trabajando de eso. Y va a ser imposible desafiar ese paradigma mientras la gran mayoría de la gente cubra sus necesidades básicas, y con esto me refiero a alimentación, salud, educación, seguridad, a través de esa fuente. Entonces,
con esto no quiero decir que sea imposible, sino que quiero decir que el debate es tremendamente complicado y no quiero defender, o sea, tengo tantas ganas de rajar del gobierno como cualquier otra persona, pero que es un reto súper complicado que nos afecta a todo el mundo. Gracias. Te agradezco especialmente que hayas podido respirar al respecto y hayas mantenido esa pequeña norma de nuestro debate. Vamos a seguir con los especialistas para que no se nos acumulen las cuestiones que estamos hablando aquí en el público. Bueno, Javier, no sé si respecto a lo que hemos tratado, yo sé que hemos tratado un poco de todo, pero yo creo que la conclusión general es, sí, están muy bien esas iniciativas, pero sin embargo vemos otras noticias de construcciones. Yo sé que no es tu campo de actuación en este caso, pero si puedes darnos alguna noción al respecto de, ¿va de la mano lo que tenemos planificado con lo que se está haciendo en la actualidad y por qué se está realizando si no es bueno para el ecosistema, para el medio ambiente canario, por ejemplo? Yo creo que en concreto podemos hacer la pregunta así. Sí, bueno, han sido dos reflexiones amplias que han abordado no solo un ámbito o no solo un recurso, en este caso el agua, que es el recurso en el que hemos centrado buena parte de esta conversación. A mí me ha gustado mucho el comentario de Claudia, hablaba de el binomio, de la conjunción agua-energía. Yo también la entiendo de esa forma, el binomio agua-energía siempre tiene que ir de la mano. Hablemos, por ejemplo, de este recurso, de aguas y de aguas subterráneas, de aguas residuales. Voy a hacer una afirmación que he hecho en varios medios de comunicación y por la que me han tirado incluso de las orejas. Canarias es un territorio fracasado en la gestión de nuestras aguas residuales. Somos la región de Europa que mayor número de sanciones acumula por no tratar de forma adecuada nuestras aguas. Esto, sin lugar a dudas, es un fracaso. Es un fracaso. ¿Y por qué nos hemos encontrado esta situación de fracaso? Porque hemos tenido una clase política en los últimos 30 años en la que se han entendido las inversiones en saneamiento y depuración como inversiones antipáticas. Desde un punto de vista político son inversiones poco lustrosas, poco vistosas. Nadie va a inaugurar una red de saneamiento y por esa falta de lustrosidad pues hemos tenido políticos que no se han preocupado en invertir en saneamiento y no se han preocupado en invertir en depuración. Ser la región de Europa, Canarias, que mayor número de sanciones acumula, pues un despropósito, porque somos un territorio que reúne todos los requisitos para ser pioneros en la búsqueda de la sostenibilidad. Para mí ha sido una absoluta prioridad y casi que una obsesión acabar con el problema de aguas residuales, sabiendo que no es vistoso y que políticamente no es rentable. Creo que son cuestiones en las que no hay que buscar la rentabilidad política ni estar practicando el tacticismo político. Hemos conseguido firmar el mayor convenio de la historia del Cabildo para el desarrollo de 5 grandes sistemas de saneamiento y depuración. Estos no son compromisos políticos, esto ya son realidades, son obras que están en marcha. Obras que están en marcha y que cualquiera de ustedes podrá ir por allí a comprobarlas. Esto permitirá, en términos generales, acabar con el problema de los vertidos que tenemos en la isla de Tenerife. Actualmente se tratan el 40% de las aguas residuales y en 4 años estaremos tratando el 80% de las aguas residuales. En relación con otro tipo de recursos que también generan un impacto significativo en el cambio climático, en la realidad climática, los residuos. Somos un territorio que genera una cantidad muy alta de residuos. Somos la tercera comunidad autónoma que mayor volumen de residuos genera per cápita. Vale, disculpa, Javier, perdonaba que te corte. En este caso vamos a retomar de nuevo el tema de los residuos para no perder el hilo un momento de las preguntas que nos decía el público. Luego lo retomamos y nos das esa visión que nos ibas a aportar en este momento. Pero hablaba el compañero también de las lluvias en Canarias, del cambio que ha sufrido en este caso, y creo que eso es competencia tuya, José Miguel. Si nos puedes dar un poquito de luz al respecto. Sí, yo creo que tenemos todos que reflexionar, al margen de ahora comentar algún dato en particular de Canarias y de cómo puede cambiar el clima de aquí a unas cuantas décadas, en la velocidad con la que se está produciendo el calentamiento global. Eso nos va a poner ante un problema, ya están saliendo por aquí muchos problemas, pero ante un problema muy importante que es ¿dónde invertimos más? ¿En mitigación o en adaptación? Porque desde Naciones Unidas se empieza ya a advertir que esto va tan rápido que vamos a tener que empezar a invertir en adaptación. Es decir, tenemos que empezar a asumir que los cambios se van a producir a tal ritmo que por mucho que hagamos acciones de mitigación, que hay que hacerlas y en eso estamos todos, no vamos a llegar a tiempo.
para frenar el avance de la temperatura y todos los impactos que ello acarrea. Por lo tanto, en una zona vulnerable, y Canarias lo es, igual que otras muchas zonas del mundo, pues al margen de todo este tema de gestión de 1000 cosas, residuos y muchas más cosas, hay que pensar directamente en invertir en cosas para protegernos de lo que va a ocurrir dentro de 30 o 40 años. Y esto no es irme a un escenario catastrofista o apocalíptico, esto es simplemente comentar lo que apuntan multitud de parámetros o factores asociados a las proyecciones climáticas. Antes has comentado qué puede ocurrir aquí a nivel de precipitaciones. En Canarias, bien lo sabéis, pues es normal que las lluvias sean irregulares y no muy abundantes, salvo en episodios muy concretos, y hay una tendencia en todo el mundo a que el clima se está volviendo más extremo. Esto, además, desde el punto de vista de la física, se entiende muy bien porque lo que está ocurriendo en la Tierra es que se está acumulando energía o calor aquí justamente junto a la superficie, en la parte baja de la atmósfera. Esa mayor energía, al final, lo que hace es provocar que un fenómeno que a lo mejor ya tiene una cierta intensidad, como una lluvia torrencial, todavía sea más torrencial. Que cuando llueva, esa lluvia genere pues más impactos, que la escorrentía sea mayor, que se aproveche menos, por ejemplo, para que los acuíferos se carguen. Y esa tendencia ya se está observando aquí y en otras muchas zonas del mundo. Aquí, además, como estáis en un archipiélago, pues tenéis además un impacto adicional que es el tema del mar, ¿no? Porque hay una previsión de subida del nivel del mar que, más allá de que leáis que puede subir unos cuantos milímetros al año, que parece que no es nada, eso lo que al final significa es que cualquier temporal que os afecte va a tener cada vez un impacto mayor en el litoral. Y eso, al final, vuelvo al tema de la adaptación. Más impactos, más daños, más costes, tenemos que protegernos. Al margen de la mitigación, que hay que hacerlo, pero hay que invertir también en adaptación, De acuerdo, y eso es muy José costoso. Miguel. Muchas gracias. Pablo, ¿querías aportar algo a lo que ha comentado José Miguel? ¿Cómo estabas sintiendo? No sé si al final Sí, dijo lo que querías o sea, decir. quiero decir tantas cosas, pero bueno. Lo primero que me gustaría decir es agradecer a Javier por estar por aquí, porque creo que tal y como está el patio ahora mismo, se necesita este tipo de cosas, que cualquier ciudadano pueda preguntarle a una figura política todas estas cosas, ¿no? Porque yo, como ejemplo, como ciudadano y como biólogo marino, como buceador y como joven canario, a mí no me entra en la cabeza que a día de hoy siga habiendo emisarios submarinos en las costas de Tenerife o de cualquier isla, ¿no? Y como él apuntaba, obviamente esto es un problema de hace muchísimos años, ¿no? Que se ha tenido, entre comillas, oculto, ¿vale? Yo a través de las redes sociales he enseñado siempre, o desde hace un tiempo, este tipo de emisarios, y lo que más recibo es gente de Canarias criticándome e insultándome, diciéndome de todo, porque el turista pueda ver ese vídeo. Y es como, vamos a ver, esa agua residual te está afectando a ti, está afectando a tu playa, está afectando a tu agua, está afectando a tu mar. Entonces, sé que es un problema muy difícil de solucionar y que, como él apuntaba, políticamente no es rentable, entre comillas, ¿no? No hay ningún político que presuma de eso. Aún así, hay cosas que a mí no me encajan, y seguramente sea porque no entiendo de política o no entiendo de cómo funciona el sistema. Por ejemplo, el otro día vi una noticia de que en la zona del Rosario se había mejorado y se habían acabado las instalaciones de depuración de agua, pero siguen habiendo edificios que no están conectados y eso depende del ayuntamiento. En Las Galletas, por ejemplo, se construyó una depuradora y un nuevo emisario y está sin funcionar, mientras el emisario roto ilegal sigue vertiendo las aguas residuales. Entonces, son cosas que los ciudadanos no entendemos y que creo necesaria que personas que sigan la política nos puedan explicar cómo, si el cabildo hace esto o arregla esto, por qué el ayuntamiento luego no hace lo que tiene que hacer, entre comillas, ¿no? Muy bien, Pablo, muchas gracias. Claudio, disculpa, para seguir un poquito la tónica de pregunta-respuesta, si no te importa, voy a pasar un momento a Javier para que le responda a Pablo y ya luego pasamos contigo, ¿de acuerdo? Y también tengo a personas del público que me han levantado la mano, que los tengo en cuenta. Javier, en concreto, la pregunta creo que está muy clara, la que lanza Pablo en este caso. Ya nos has comentado que son obras antipáticas que entendemos que llevan mucho retraso en las Islas Canarias. ¿Puede que tenga algo que ver con este pacto de las alcaldías famoso del que hemos hablado nosotros? ¿Puedes darnos un poquito de luz al respecto también? Sí, bueno, lo primero comentar, y lo decía de forma precipitada, que estoy totalmente de acuerdo con José Miguel. La
José Miguel. Sí. La necesidad de conjugar las políticas tanto de mitigación como de adaptación. No podemos centrarnos únicamente en un ámbito concreto y las administraciones públicas deben conjugar estas dos formas de trabajar, porque hay situaciones, fenómenos que ya son irreversibles y que vemos como cada vez los fenómenos meteorológicos adversos están siendo más agresivos. En relación a lo que comenta Pablo, pues Pablo, yo francamente pues procuro comunicar de una forma clara, lo he dicho, una región fracasada. Canarias pues reúne todas esas particularidades, todos esos parabienes para ser un territorio pionero en la protección de nuestro medio. Además, pues tenemos un entorno que lo favorece. ¿Qué podemos hacer? Pues yo tenía dos opciones, o mirar hacia atrás, lamentarnos y buscar culpables, o tratar de revertir esta situación. El convenio del que hablaba son 170 millones de euros. Esas obras ya están en marcha, pero hay un aspecto relevante, que es el que comentas tú, la necesidad de buscar complicidades, que las administraciones públicas seamos capaces de trabajar al mismo ritmo. Ahora el Cabildo de Tenerife está corriendo mucho con la ejecución de los grandes sistemas de saneamiento, los grandes colectores municipales, que sí que son competencia nuestra, porque recogen las aguas de varias aglomeraciones urbanas de diferentes municipios. Y el propio sistema de depuración siempre que tenga un ámbito comarcal. Por otro lado, están las interconexiones, porque de nada te sirve tener infraestructuras ociosas. ¿Para qué quieres tener una depuradora si no le llega agua residual? Porque la gente sigue haciendo el vertido al pozo o al cauce del barranco. Entonces, pues ahí estamos procurando favorecer esa coordinación con los ayuntamientos para que las redes municipales, competencia municipal, pues vayan desarrollándose al mismo ritmo que las obras que estamos ejecutando nosotros. El esquema, el mapa que nos podemos encontrar en la isla de Tenerife es totalmente heterogéneo. Tenemos municipios como el nuestro, en el que estamos hoy, en Puerto de la Cruz, en el que hay un desarrollo de la red de saneamiento más que óptimo. Tenemos en este municipio más de un 80% de la red de saneamiento desplegada. Pero hay municipios de la isla de Tenerife, como es el caso de Icó, en el que prácticamente no hay redes de saneamiento. ¿Por qué? Porque esa comarca concreta de la isla pues tiene una permeabilidad muy alta y cualquier vertido pues es fácilmente absorbido por el terreno. Por lo tanto, nunca ha habido un afloramiento de las aguas residuales, que es lo que socialmente genera mayor rechazo. Ver el agua residual fluyendo por un barranco o llegando a la costa. En Tenerife tenemos vertidos relevantes, algunos de ellos pues en el ámbito de Wimar, que hemos conseguido ya solucionar con la puesta en marcha de una depuradora, vertidos en Granadilla, en el polígono de Granadilla, un vertido también bastante aparatoso en el municipio de Buenavista del Norte. Hay vertidos en buena parte de la isla, algunos deben ser solucionados por el Cabildo de Tenerife, otros por ser ámbitos municipales, pues por la administración pública. Aquí también hay que respetar y no puede ser de otra forma la autonomía de cada administración pública y el ámbito competencial de cada administración pública. De acuerdo, Javier. Pues nada, esperemos que finalmente logren ir al unísono y que se arreglen estos temas con diferentes zonas. ¿Te has quedado contento con la respuesta, Pablo? Parece que sí. Al final eso es lo bueno de tener una figura política con nosotros. Yo soy de hablar bastante. No te preocupes, no, porque estás aportando datos que son bastante interesantes, no te preocupes. Claudia, ¿querías aportar algo al respecto? Lo vamos a pasar al público, que tengo varias personas con la mano levantada. Coméntanos. Sí, bueno, conectándolo con lo que decía José Miguel, la necesidad de equilibrar la mitigación con la adaptación. Creo que además en Canarias tiene mucho sentido una reflexión de mayor calado, ¿no? Nuestras emisiones son el 0,023 de las mundiales. O sea, hay que partir, evidentemente, sin echar balones fuera. Tenemos una grandísima responsabilidad en dejar de reducir, o sea, en dejar de emitir gases de efecto invernadero. Pero que si mañana, por la mañana, Canarias es totalmente neutra en emisiones, seguimos siendo vulnerables al cambio climático. Es decir, ciertamente, estamos consumiendo 27 veces nuestro territorio, 27 veces Canarias. Las necesidades del consumo y de absorción de nuestros recursos, de nuestros residuos, hace que Canarias tenga un elevadísimo consumo. Entonces, eso hay que adaptarlo, tenemos que adaptar nuestro consumo a nuestra biocapacidad. Pero aún
en ese proceso lo que estamos además es ganando en resiliencia, es decir, que ante los impactos del cambio climático tenemos un territorio fortalecido, tenemos una biodiversidad que da equilibrio a los ecosistemas, y por eso el tema de las aguas residuales es fundamental, porque cualquier deterioro del medio implica menos resiliencia a la hora de adaptarnos al cambio climático, ¿no? Y la que nos viene. Es como... Volvemos, Raquel, a lo de mismo, ¿no? Que el cambio climático nos obliga a ampliar nuestra forma de entender las cosas, ¿no? Interconectadamente. De acuerdo, muchas gracias, Claudia. Vamos a pasar a la siguiente pregunta del público, por favor. ¿Cuál de los dos? No, van a hablar los dos, no se preocupen. ¿Quién quiere primero? Ah, vale, ya fue respondida. Perfecto, pues pasamos con usted entonces. Sí, por supuesto. Hola, buenos días, o no sé si ya buenas tardes. Encantado de tener esta oportunidad de estar aquí. Ojalá sean actos como este más a menudo. Yo represento a la plataforma Los Silos Isla Baja y tengo una pregunta muy precisa sobre todo al área de Javier Rodríguez. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que instituciones como el Consejo Insular de Agua, el Cabildo de Tenerife, presuman de hablar de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático si luego sus políticas son de lo más insostenible que puede ver la ciudadanía? Por ejemplo, en materia de depuración, que es algo que nos toca a nuestra asociación de manera directa, rechazan, no es que dudan, es que rechazan la depuración natural, sabiendo que en Francia el 40% de los sistemas son naturales, sabiendo que la depuración industrial que ellos defienden que provocarán que siga siendo un desastre el tema de depuración aquí en Canarias. No se va a mejorar con 170 millones de euros invertidos en proyectos de macrodepuradoras, porque el sistema no es el adecuado, sabiendo que un tercio de los municipios de Tenerife están alrededor de 5.000 habitantes, sabiendo que en Francia el 40% de depuración es natural, sabiendo que su sistema, el industrial, lo que pretende es bombear aguas fecales, con la densidad que llevan a una cota de altura, lo que supone un gasto energético, significa apoyar a la industria eléctrica que consume un montón de energía y cuyo mejor o el más importante consumidor es el Consejo Insular de Agua. Entonces no podemos hablar de sostenibilidad y luego decir que la depuración natural no vale para la población de Tenerife. Como repito y quiero insistir, un tercio de los municipios de Tenerife tienen alrededor de 5.000 habitantes. Después de los demás núcleos urbanos están diseminados esos núcleos en barrios de alrededor también de 5.000 habitantes. La depuración natural es posible, lo que no hay es voluntad política. Y pienso que no se puede estar hablando de lucha contra el cambio climático y apoyar a las grandes multinacionales de la energía. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aportación. Javier, no sé si quieres responder al respecto. Pasamos a otra pregunta. En este caso en concreto, nuestro compañero de Isla Baja, ¿verdad? Nos está comentando lo de la depuración natural. La tenemos contemplada como medio natural porque también nos comenta que va a ser un gasto energético las otras opciones que nos habías comentado. Sí, sí, por supuesto que contesto. Y además creo que es más precisa que cualquier otra mi intervención, porque he detectado muchas imprecisiones en la intervención del representante de la Asociación de los Silos Isla Baja. Veamos, hay dos sistemas de depuración, uno intensivo y otro extensivo. Todos los sistemas de depuración son naturales. Los sistemas intensivos lo que hacen es favorecer la creación, el desarrollo de bacterias que son las que eliminan la carga contaminante. Las bacterias son naturales, no se crean en un laboratorio. Lo que se hace es favorecer la creación, el desarrollo y el crecimiento de esas bacterias a través de la aireación. La aireación consume energía, precisamente, pero este sistema de depuración es el único que garantiza la reutilización y la regeneración del agua. Los sistemas de depuración extensivos, como su propio nombre indica, requieren grandes superficies de terreno. La propia Asociación de los Silos Isla Baja hizo llegar un documento al Consejo Insular de Aguas en la que planteaba 30 unidades de depuración para la comarca, para los 3 municipios de Garachico, Los Silos y Buenavista. Esto, sin lugar a dudas, es un auténtico despropósito. Tener 30 depuradoras en un ámbito tan reducido como estos 3 municipios, pues es ineficiente y además pues genera muchos problemas de gestión. Las depuradoras intensivas de hoy en día pues gozan de un desarrollo tecnológico muy adecuado, tienen una eficiencia energética bastante adecuada
y como digo, es la única que garantiza esos sistemas integrados que están vinculados con la economía circular. En relación a que nosotros buscamos favorecer los intereses de las energéticas o de las empresas de la construcción, pues nada más alejado de la realidad. El Consejo Insular de Aguas es el órgano de cuenca de la isla de Tenerife, el equivalente en península a las confederaciones hidrográficas, y lo que se pretende es acabar con el problema de las aguas residuales. Sobre el tipo de tecnología que es adecuado para cada ámbito concreto, yo me manifiesto como un ateo tecnológico. El sistema de depuración que sea más adecuado para cada ámbito concreto, pues será el desarrollado. En este caso, conviene recordar que los sistemas de depuración extensivos que ya existen en la isla de Tenerife han sido informados por los funcionarios, por las funcionarias del Consejo Insular de Agua, y por lo tanto han gozado de todos los parabienes, de todas las bendiciones, y al igual que yo soy ateo tecnológico, los funcionarios del Consejo Insular de Aguas pues en el mismo sentido. Son diferentes tecnologías de depuración que tienen bondades y carencias cada uno de ellos. A título particular y como consejero del área, estamos favoreciendo el desarrollo de sistemas de depuración intensivos y de ámbito comarcal, porque son los que generan mayores sinergias por una cuestión de economías de escala, y lo dicho, son los únicos que garantizan la regeneración del agua. Tenemos una depuradora en la isla de Tenerife, que es la de Valleguerra, una depuradora pionera a nivel nacional, y los agricultores de la zona están encantados con el agua que se está produciendo allí. Estamos hablando de aguas que salen con una conductividad de en torno a 500 microsiemens, y además son aguas que tienen cero de coliformes fecales, es decir, que sale un agua con unas calidades muy muy altas. Ese es el modelo que defendemos para la isla de Tenerife, y que además permite que los emisarios submarinos dejen de estar operativos, porque toda el agua se transforma en agua regenerada para utilizarla en el sector primario. El emisario pues se queda como un sistema redundante en caso de avería o de problemas en la infraestructura. Muchas gracias. Por alusiones, el compañero me ha pedido hacer su última intervención. Si es verdad que les pido brevedad, porque al final el agua se ha hecho con el debate, el agua es importante, al fin y al cabo el agua es vida, lo sabemos. Vamos a seguir con el debate que nos está llevando nuestro público. Y pasamos al turismo ahora y a la superpoblación. Muchas gracias por poder responder. Voy a intentar ser preciso porque no quiero ser protagonista, hay mucha gente aquí. Vamos a ver, hablando de imprecisión de datos, lo siento Javier, pero tus datos son muy imprecisos. Es cierto que cuando comenzó esta plataforma en 2017, pues hubo un estudio que hablaba de 30 depuradoras, pero no 30 depuradoras para construir, sino que se hablaba de que zonas como Teno Alto tiene granjas de agrícolas pequeñitas, hay queserías. Entonces esos sitios diseminados no podían tener una red, una estructura de alcantarillado para llevarlo a otro lugar. Entonces, teniendo en cuenta en toda la comarca que había granjas y sitios diseminados, pues se podían hacer pequeñas depuradoras que son como, vamos, como habitáculos como para unas viviendas familiares. Eso era una cosa que se dijo al principio y no se ha negado, pero Javier Rodríguez debe decir que a él se le presentó, o a su Consejo Insular de Agua, proyectos, o sea, posteriores donde se hablaba que solo pedíamos 2 depuradoras, una en Garachico donde hubo un vertido, bueno, ahora mismo se corrigió porque lo que hicieron fue trasladar el vertido del municipio de Garachico a Los Silos, que lo vieron lo más fácil, cosa que veo increíble, y otra en la costa de Los Silos. Nosotros no pedimos 30 depuradoras, solo depuradoras naturales, lo primero. Y lo segundo, en cuanto a la de Valleguerra, depurar Valleguerra, conozco mucha gente que vive por la zona, en muchas ocasiones, no siempre, sobre todo por la noche, da muy mal olor, y es verdad que, Javier, bueno, funciona ahora, pero también tienen que añadir que tuvieron que poner una desaladora porque la conductividad del agua era muy grande. O sea, aparte de la infraestructura, lo que cuesta de la depuradora Valleguerra, tuvieron que añadir otro tipo de tecnología para que fuera completa y darle uso y justificar el gasto que ustedes hacen. Gracias. Muchas gracias por tu aportación. Como les decía, vamos un poco limitados de tiempo. A mí me encantaría que tuvieran un vis a vis, pero bueno, podemos organizarlo para otro día si no les importa. Porque no, simplemente de forma muy esquemática. Pero muy breve, por favor, sí. Javier, para seguir con los temáticos. En la depuradora de Valleguerra no se tuvo que instalar a posteriori un EDR, un sistema de electrodiálisis reversible. Una depuradora de este tipo funciona con tecnología MBR, y posteriormente, para conseguir esa regeneración del agua, es necesario incluir un sistema terciario, lo comentaba en mi primera intervención, para conseguir que la conductividad
calidad del agua baje y esté en torno a los 500 microsiemens. Tenemos que tener en cuenta que hay agua de consumo urbano que está en torno a los 1000 microsiemens. Por lo tanto, tener un agua para la agricultura de 500 microsiemens es agua bendita prácticamente, y son infraestructuras que ya estaban contempladas. Y en relación a la primera parte de su intervención, pues comentar que efectivamente se plantearon 30 unidades de depuración para una comarca en la que únicamente hay 15.000 habitantes. Sigo pensando que eso es un despropósito, es una ocupación del territorio desproporcionada, y yo celebro que hayamos podido formalizar la primera parte del convenio con los municipios de Los Silos y Garachico para poner en marcha la primera parte del sistema comarcal. Ese sistema comarcal permitió acabar con los vertidos en el Barranco de las Cruces, que es lo que a mí me preocupaba. Un vertido muy aparatoso, con agua bruta que estaba llegando al mar desde hacía muchos años, y ese vertido hoy en día no existe, se ha acabado con él, y yo nosotros lo que buscamos es acabar con los vertidos, cuestión que celebro. Y reconozco la labor del alcalde de Garachico y la alcaldesa de Los Silos, no son de mi partido político. Vamos a dejar en un punto intermedio que no han llegado a un puerto en común, que cada uno tiene pues diferentes visiones del asunto, y eso es lo lícito y lo bonito de los diálogos como este, que podemos llevarlo pues con esta tranquilidad. Yo se los agradezco personalmente. Vamos a pasar con la última pregunta respecto al tema del agua, para poder avanzar con otras temáticas que nos interesan, ¿de acuerdo? Una compañera de aquí nos había levantado la manita. Cuéntanos. Gracias. Mi nombre es Anne, estoy representando a la Fundación para la Naturaleza y el Medio Ambiente Canarina. Yo también soy bióloga y especializada en gestión medioambiental. Entonces, tengo rescatar un comentario que hizo el compañero de aquí antes sobre el plátano. Es una reflexión / comentario / pregunta hacia ti, que está sobre la mesa en el debate político del agua el tema de la estructura de producción de plátano que tenemos en las islas. Es decir, se contempla que el 40-50% de nuestro consumo de agua está dedicado a regar plataneras, y que encima el 90% de ese plátano luego se saca fuera de las islas. Que para producir 1 kilo de plátano que tú pones en el supermercado estás gastando entre 600 y 800 litros de agua. Eso es algo que ustedes tienen en mente a la hora de la planificación del agua. Yo voy más al tema prevención, ¿no? Cómo podemos reducir ese gasto que estamos teniendo, y esto es una barbarie. Y una segunda cosa que también me parece importante es las pérdidas en red, que creo que no se ha comentado. Me parece que es una barbaridad, alrededor de un 30-35% más, pues peor me lo pone, de pérdidas que tenemos en la red. O sea, esto me parece una cosa que es imperdonable, y que me gustaría saber si eso también está en la planificación y en los debates que ustedes tienen a la hora de planificar en cuanto a reducir, porque estamos poniendo parches a aguas fecales que se generan y cómo gestionarlo, pero cómo podemos evitar todo esto, ¿no? Va un poco en esa línea. Muchas gracias por tu intervención. Gracias. Pregunta directa, Javier, sin duda para ti. Sí. La verdad que parece que estoy acaparando... No, a ver, como comentábamos, una respuesta breve sobre todo a la parte de lo que se invierte al regadío del plátano, ¿verdad? Y a las pérdidas en red y el porcentaje que tiene, si está en la planificación. Es una pregunta al final más acotadita. Sí, las redes de abastecimiento son competencia puramente municipal, pero desde el Consejo Insular de Aguas tenemos conocimiento de cuál es el comportamiento de cada una de las redes de abastecimiento de la isla. Digamos que podemos dividir los municipios de Tenerife en dos grandes grupos. Aquellos municipios en los que la red se gestiona a través de una empresa especializada. En el caso del Puerto de la Cruz, en el que nos encontramos, una empresa que se llama Aqualia, y en este caso concreto tenemos unas pérdidas que están en torno al 15%, 17%. En términos globales, los municipios en los que se gestionan las redes a través de empresas especializadas, pues las pérdidas están en torno al 15, 17, 18%. Después tenemos municipios en los que el servicio de abastecimiento sigue estando en el ámbito competencial del propio ayuntamiento. Se gestiona la red con los fontaneros municipales, y en estos municipios pues se sigue aplicando la cultura del fontanero. No se ha invertido en telemando, en telecontrol, y por lo tanto las pérdidas en redes son mayores porque no se detectan a tiempo. En estos municipios tenemos pérdidas que están en torno al 40, 50 y en algunos llegan al 60%. Es decir, se pierden 2 de cada 3 litros de agua. Esto es una sangría. Esos municipios están comprando el agua en alta, la están captando en galerías y pozos en aquellos municipios que tienen menor cota,
la introducen en su red y la pierden. La pierden. Se está empleando recursos públicos en comprar una grandísima cantidad de recursos, de volumen de agua. Después está, por otro lado, la cuestión ambiental, que nos preocupa y nos motiva y es lo que nos debería mover. Pero en términos puramente económicos se da esa paradoja. Estos municipios compran agua en alta, la introducen en las redes municipales, se pierde y al usuario pues le llega un volumen más reducido. Como estos son municipios que tienen poco músculo administrativo, hemos puesto en marcha un sistema para acabar con esta sangría, porque no afecta a las cuentas de resultados de los municipios, a las cuentas municipales. Está afectando al equilibrio de las masas de agua de la isla de Tenerife. Disculpa, es por eso Javier, que hemos querido en concreto, intervenir. ¿cuál es la medida que se ha puesto en marcha con estos municipios que, como comentas, tienen estas pérdidas tan elevadas? Pues hemos adjudicado un contrato de 2,1 millones de euros para instalar en los 13 municipios que tienen este sistema autónomo de gestión de las redes, telemando y telecontrol, para ser capaces de saber en tiempo real dónde se están produciendo las fugas y poder abordar de forma inmediata esta situación. Porque ahora lo que se está haciendo es esperar y se va percibiendo con el paso del tiempo que se está comprando un volumen de agua y está llegando un volumen de agua mucho inferior. Pero mientras se da esa circunstancia de advertir que está habiendo una diferencia entre lo comprado y lo consumido, llegan a pasar días. Entonces, la primera medida, telemando y telecontrol, para tener digitalizadas y controladas en tiempo real la respuesta de la red, y por otro lado una campaña bastante agresiva, muy intensa, de búsqueda y solución de fugas. Eso en relación a las redes de agua. Después, ¿en qué plazo me traslada la pregunta este contrato compañero? ya está adjudicado. El mes pasado tuve que firmar la suspensión temporal del contrato porque hay ciertos suministros que no están llegando por el problema de los fletes. Se reactiva este mismo mes. Estamos hablando de que estuvo suspendido el contrato aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, y el plazo de ejecución son 6 meses para este contrato. Y por otro lado planteabas y yo no quiero abrir el debate sobre los modelos de gestión del agua, de pública o privada, pero se da esa circunstancia y está claramente identificada. Gestión a través de recursos municipales, pues se sigue practicando la cultura del fontanero y tenemos este problema. En los municipios en los que hay gestión a través de una empresa especializada, pues estamos con pérdidas muchísimo más reducidas. Lógico, porque a las empresas les va su ganancia o su porcentaje en tener una menor pérdida de agua. Vale. Entonces los municipios se aplican en que la... Sí, vamos a pasar a Claudia, que también quería hacer un pequeño apunte. Disculpa que te interrumpa, Javier. Claudia, coméntanos. Sí, antes, Javier, comentabas lo del binomio agua-energía. Sucede que en algunos municipios, como el Rosario, con alto desnivel, el porcentaje del presupuesto municipal que se va solo a pagar la factura llega al 60%, la factura del bombeo del agua. Entonces, es una invitación a abrir el plano de la comprensión de las problemáticas, ¿no? Y conectándolo con lo de la compañera, a ver, tenemos aquí el rincón, 2 millones de metros cuadrados reservados para la agricultura. O sea, lo que nos está invitando el cambio climático es a pensar en corto, en lo local, aguas regeneradas in situ, reducir los desplazamientos, eso es pensar en economía. Una economía kilómetro cero. Claro, y por ejemplo, que este tema no ha salido y es fundamental. 1/3 de las emisiones globales son derivadas del sistema agroalimentario. Es decir, imagínense cómo estaríamos revertiendo la situación con respuestas locales, poniendo a caminar el rincón, con un fomento realmente de la diversificación agrícola, no de este plátano que nos es tan costoso y que contamina acuíferos. Tenemos pozos negros en el rincón importantes. Entonces, fíjense, ya no estamos hablando solo de agua, de una buena gestión hídrica, también del territorio, de la potenciación de la agroecología, que además los fitosanitarios son derivados del petróleo. Es decir, el cambio climático viene a cuestionar íntegramente nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, no nos metamos en el detalle, sino entendamos la red y las íntimas interrelaciones que hay para hacer una buena planificación. Sí, está claro que el cambio climático... Gracias, Claudia.
aborda tantos temas que necesitaríamos 3 Habla Canarias para llevarlos a cabo. Uno de ellos, como comentaba la compañera, es también el uso de los territorios, y en eso quería hacerle una preguntita, en este caso a Pablo. Pablo, siempre hablas de superpoblación, de las consecuencias de la superpoblación y de cómo se aprovechan los territorios. Coméntanos un poquito de este tema, por favor. Vale, para que todo el mundo lo entienda, en biología hay diferentes ramas de estudio y hay una rama que es impactos del ser humano, es decir, qué causa nuestra actividad como ciudadanos o como turistas o como lo que sea en el entorno. Y matemáticamente es algo básico, cuanto más población, mayores impactos. ¿Qué ocurre? Que cuanto mayor población tenga, también puedes tener mayor medidas para disminuir esos impactos. El impacto cero no existe, ¿vale? Todo lo que hagamos tiene un impacto. Pero si nuestro impacto es de 100, podemos pasar a un impacto de 20 o con diferentes medidas reducirlo. Productos de kilómetro cero, productos locales, ayudan a disminuir las emisiones y a fomentar la economía, pues entre comillas, ¿no?, canaria. Pero yo creo que hay un debate que siempre se escapa y es el uso del territorio. Por ejemplo, se planteaba que destinar X superficies de terreno a diferentes tipos de instalaciones depuradoras, sean naturales o sea lo que sea, pues es un uso del terreno excesivo. Pero sin embargo, ayer se acaba de aprobar un circuito del motor con 400.000 metros cuadrados, más sumado al hotel a lo del puertito de Adeje son otros 400.000 metros cuadrados, más la ampliación del aeropuerto del sur. Y a nosotros nadie nos ha pedido esa opinión. Nadie está preguntando o está debatiendo si ese es el uso del territorio que queremos para las islas. Yo creo que siempre será mejor apostar por lo que puede reducir esos impactos, destinar el territorio para eso, frente a proyectos que lo que van a hacer es aumentar esos impactos, ¿vale? Circuito del motor, al final, aquí puede haber gente que está a favor, yo eso no lo critico ni demás, pero está fomentando una actividad que por otro lado se está criticando, que es la del uso del coche, la de las emisiones y la de trasladar X personas y aumentar la capacidad de carga para una actividad. Y otro tema que ya enlazo con todo esto es la masificación turística, ¿vale? Que la que tenemos hoy en día aquí en Canarias no es nada sostenible. Ser sostenible significa que si tú tienes un árbol que te da manzanas, coger X manzanas para que puedas seguir teniendo esas manzanas dentro de unos días, no cortar el árbol y volver a plantar, que eso es lo que se está haciendo aquí. Recordar un dato que a mucha gente se lo olvida y que es la clase política, no lo digo por el caso de Javier, sino por otra gente, lo esconden. En Canarias somos 2 millones de habitantes, pero durante el año llegamos hasta 6 o solemos estar entre 4 y 6 millones de personas en las islas por el turismo. Entonces, está muy bien mirarnos nuestro consumo, qué podemos hacer nosotros, pero también hay que empezar a cuestionar la de recursos que se está destinando y que se están gastando por y para la masificación turística. Porque al final, o dentro de unos años, o bueno, ya hoy en día se está viendo que todo esto está trayendo consecuencias, ¿no? Es decir, nos estamos quedando sin espacios naturales, no se amplían sitios de interés científico, o por ejemplo como La Caleta. Si queremos ser más sostenibles desde el gobierno, desde las administraciones, ¿por qué no se apuesta por ampliar espacios protegidos? ¿O por qué no se apuesta por decir, oye, tenemos este espacio, ¿qué hacemos con él? ¿Qué medidas o qué proyectos podemos hacer para que sean más sostenibles? De acuerdo, Pablo, muchas gracias. A raíz de la última frase de Pablo, ya contamos con nada, ya se nos ha ido el tiempo entre agua, entre terrenos. Como les decía, necesitamos 3 Habla Canarias para abordar todos los temas del cambio climático, pero creo que hemos sacado muchas cosas en claro. Entre ellas, que debe haber pues una sintonía mejor quizá entre lo que entra dentro de la competencia pues comarcal o ya tanto de la alcaldía, y que vayan un poco al unísono para crear este tipo de cambios que necesitamos nosotros para la isla. Yo quiero lanzar una pregunta al público en general, a ver quién se anima, que creo que hemos levantado muy poco la mano hoy. ¿Qué acciones consideran que podemos hacer nosotros como ciudadanos de a pie, personas que no somos especializadas en concreto en estas materias o no tenemos el poder político que tiene Javier Rodríguez en concreto? No sé si tienen alguna idea de pequeñas aportaciones que podríamos hacer en nuestro día a día, por ejemplo. Vamos a pasar por aquí. Bueno, yo quería decir primero que había venido un poco a boicotear con preguntas absurdas el debate, pero ha estado tan interesante que al final pues he dicho no, vamos a dejar que se desarrolle. A nivel individual, o sea, yo tengo 2 preguntas, voy a dejarlo caer porque me gustaría hacerlas, pero luego a nivel individual sí es verdad que podríamos pues primero consumir local, segundo informarnos de cómo funcionan las administraciones para saber cómo presionar en las administraciones, igualmente con el tema de las empresas, formar parte de cooperativas energéticas, cooperativas alimentarias, cuestionarnos el modelo de consumo,
cuestionar el tipo de partidos al que votamos, hacer activismo, que es una cosa que a veces como los hippies esos que van a manifestaciones, pero a veces los hippies esos que van a manifestaciones tienen un doctorado en ciencias ambientales, que no son todos hippies. Entonces, muchas veces hay que no solo participar desde el punto de vista individual, sino colectivizar un poco las problemáticas. Y si sobra tiempo, pues después me gustaría hacer las preguntas que tenía. Muchas gracias por tu aportación. Es verdad que, bueno, nada, cortamos. ¿Cuánto nos queda? Ah, vale, bueno, nos queda un poquito todavía, así que tenemos esperanza que vas a hacer las preguntas. Yo tengo mucha curiosidad, así que te las voy a hacer igualmente, aunque sea con un cafecito aquí atrás. ¿Alguien más quiere aportar alguna solución que se nos ocurra al respecto? Voy a intentar a ver si alguien más se anima a participar, si no, pues con las personas que vienen con las asociaciones que tenemos aquí. Mira, tenemos un chico por aquí, ahora paso el chico la pregunta, un momentito. Bueno, no pasa nada, todo es bienvenido, lo que tú quieras decir. Nada, yo era sobre todo, bueno, soy Javier, era una pregunta sobre todo a los expertos más en comunicación y es, teniendo en cuenta que ya sabemos que no vamos a poder vivir como estamos viviendo ahora, se aborda muy poco el tema del decrecimiento, es decir, vamos a tener que vivir con mucho menos de lo que vivimos ahora y más en unas islas como estas, las que vamos a tener que ser menos. ¿Cómo trasladamos eso a la gente de a pie? No a los que estamos aquí, que en mayor o menor medida tenemos cierta conciencia medioambiental, sino cómo le hablamos a nuestra familia, a nuestros amigos, de que no puede seguir viniendo tanto turismo, de que hay que repensar todo el modelo económico, de que la soberanía alimentaria en Canarias debe ser real y no importar todo lo que tenemos, y sobre todo desde un punto de vista ciertamente optimista, oye, no vamos a vivir tan bien como lo hacemos ahora, pero tenemos que repensar el sistema. ¿Cómo podemos trasladar eso a la gente de a pie? Yo quiero... Esa es para mí. Sí, te iba a decir, Claudia, para ti y para José Miguel, que recuerdo que en nuestra conversación me planteaste bastante el tema de la educación respecto a estos temas, ligado también a las energías renovables. Dale respuesta, por favor, a Javier, ¿verdad? Javier, José Miguel. Pues nos tiene que quedar muy claro que si... A ver, nosotros como sociedad tenemos grandes virtudes, es decir, hemos llegado hasta donde hemos llegado y no todo es negativo, porque da la sensación de que todo lo que hacemos va en contra de nosotros mismos y de la Tierra en su conjunto. Eso no es así, pero sí que es verdad que el modelo que hemos utilizado nos ha llevado ahora mismo a una situación en la que si seguimos con ese modelo, pues van a darse ya circunstancias, como he dicho antes, peligrosas, puntos de no retorno, cosas que ya no se van a poder revertir y queremos evitar llegar a ese punto crítico. Y hay un cierto margen todavía para ello. Ese es un primer mensaje que hay que transmitir, que no está todo perdido. Pero dentro de que no está todo perdido, ese cambio de modelo tenemos que ponerlo en marcha. No podemos ya dejar pasar otra década, otras 2 décadas y dejarnos seguir un poco con las inercias del sistema y que esto siga siendo igual, porque se está viendo, o sea, cada vez los impactos del cambio climático nos están afectando más de lleno. Estoy en Canarias. Aquí os han pasado de refilón en los últimos años algunas tormentas tropicales y huracanes. No es por meteros miedo, pero eso antes o después va a ocurrir. Llegará un huracán con categoría 1, con categoría 2, impactará en alguna isla y eso, aparte de salir en las noticias, generará un gran impacto en una zona de vuestro archipiélago. Eso es una predicción, por supuesto, como otras muchas, pero es una tendencia observada, incluso en la península, ya no hablo de Canarias solo. Ante esa tesitura, si todavía tenemos en nuestra mano frenar de alguna manera esa aceleración del calentamiento, tenemos que intentarlo. Y la única vía, eso es lo que tiene que entender cualquier ciudadano, es cambiar nuestro modo de vida, que no es ir a peor, no es irnos a la edad de las cavernas, como dicen los negacionistas, ¿no? Proponer decrecimiento es irnos a la prehistoria, no. Proponer decrecimiento es cambiar a un modelo distinto, perfectamente sostenible, en el que tendrá cabida el turismo en Canarias, pero un turismo distinto al de ahora. Tendrá cabida las plataneras, pero con una producción distinta a la de ahora. Todo puede tener cabida, pero no como hemos tejido esta sociedad. Es decir, hay que cambiar de modelo, ¿no? Me alegra que hagas esa aportación porque es verdad que, bueno, no sé si conocen la Agenda 2030 famosa o la han escuchado alguna vez, que da la sensación de que poco menos que íbamos a acabar encerrados comiendo de latas y cosas por el estilo. Entonces, es un punto esperanzador que nos has aportado, gracias a José Miguel en este caso, a la reeducación
de la población y redirigir pues ciertos sistemas, que es una posibilidad que está más al alcance de lo que pensamos. Claudia, ¿qué querías aportar al respecto de esto? Sí, creo que la pregunta es fantástica, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que tenemos que hacer las cosas de otra manera, con unas limitaciones, y no tenemos la clave para efectivamente causar cambios de comportamiento en la población. Desde la ciencia que dice que saber comprender una problemática no implica un cambio de hábitos. Para cambiar los hábitos se necesita un contexto favorable y sentirme de alguna manera avalada y favorecida por ese cambio de hábito, ¿no? Entonces es fundamental que la administración ponga a disposición de la ciudadanía, que no sea que no se penalice al que hace las cosas bien, ¿no? Ahora mismo yo quiero separar la materia orgánica en mi casa, ya que el 50% de la bolsa de la basura es materia orgánica, que de vuelta al suelo hace que esté más estructurado, y el suelo es uno de los principales sumideros de carbono, como los mares, y yo no puedo separar la materia orgánica en mi municipio. Es decir, no tengo opciones. Entonces, administración tiene que poner facilidades para que la gente pueda utilizar medios alternativos de movilidad, poder separar en origen los residuos y un largo etcétera la gestión hídrica, y efectivamente, cómo cambiar esa cultura que está basada en el consumismo. Pues la tele nos vende que cuanto más y mejor coche individual. Tenemos que hacer un cambio cultural, y ese cambio cultural pasa no solo por la comprensión del problema, podemos incluso hacer cosas positivas sin llegar a conocer cómo la complejidad y la dinámica atmosférica impacta en el territorio. Puedo hacer cosas que estén bien porque tengo un contexto favorable para ese cambio. Vale, muchas gracias, Claudia. Espera un momentito, Pablo, disculpa, porque teníamos una pregunta del público. Coméntanos qué quieres aportar en el día de hoy. Bueno, yo más que preguntas, son varias reflexiones, intentaré ir al grano, ¿vale? Pero primero, darle las gracias al compañero que habló ahora, porque durante toda la charla se ha hablado mucho de tecnología, que evidentemente es muy importante, ¿no? Pero se ha hablado mucho de conceptos técnicos y tal, y hay una parte política de decrecimiento que evidentemente tiene que hacer la ciudadanía, y tenemos que hacer cosas cada uno y cada una, pero no puede ser que nosotros lo estemos haciendo con gran esfuerzo y luego veamos pues que quieren traer 10 millones más de turistas ampliando el aeropuerto del sur, ¿no? Entonces, me parece que eso no es de recibo. Entonces, primero eso. Luego, enlazar, porque hemos hablado de la parte ambiental, pero no de la parte social. Y evidentemente toda esta crisis, que no es solo climática, es ecológica, hay otros parámetros aparte del cambio climático que estamos sobrepasando, afectan sobre todo a las clases más populares y a las personas más vulnerables. Un ejemplo claro, los calores a la gente mayor, a la gente que no tiene recursos para poner un aire acondicionado. Entonces creo que parte de adaptarnos al cambio climático también es mejorar los servicios públicos, no recortar en sanidad y todas estas cosas que siempre escuchamos, pero que es parte de esa adaptación al cambio, porque los que lo vamos a sufrir somos las clases populares, ¿no? Y luego otro tema que me preocupa mucho y que quiero decirlo quiero expresarlo bien porque no quiero que se entienda ningún argumento racista, ni xenófobo, ni mucho menos, pero me preocupa el tema de la vivienda en Canarias con respecto al uso que se está haciendo, ¿no? De que hay gente en Canarias, vengan de donde vengan, que no tienen dónde vivir, y luego hay un montón de fondos buitres o personas con muchos recursos de otros países que tienen aquí un chalet en el sur que está 11 meses al año vacío, ¿no? Y eso no puede seguir siendo así. Entonces el tema de la vivienda me parece un tema súper importante a nivel social, porque nos está afectando a nivel social, y a nivel ambiental, porque está ocupando un territorio y unos recursos para que quien puede lo disfrute de vez en cuando. Muchas gracias por la aportación. Pablo, creo que tienes ganas de hablar, ¿verdad? Yo quiero recoger las dos últimas intervenciones que han hecho porque creo que están perfectamente unidas. Hay una palabra, bueno, 3 palabras que desde hace muchos años en Canarias se ha ocultado y se llama ley de residencia. ¿Vale? ¿Qué quiere decir ley de residencia? ¿Que prohibamos, cerramos aeropuertos, cerremos barcos? No, que se utilice o se empiece a plantear de una vez por todas qué estamos haciendo con estas islas, a dónde vamos a llegar, quién está sacando provecho del territorio. Como apuntan, es más fácil venirte a vivir de Canarias o vivir en Canarias si eres belga, alemán, francés o de lo que sea, que esto no es racista, esto es la realidad, que si eres de aquí de Canarias o, por ejemplo, vienes de África, ¿no? de ahí enfrente. Hay un hecho que también enlaza con todo lo demás. Si ustedes van al Mercadona y se fijan en las etiquetas de los productos pesqueros, digo Mercadona por poner un ejemplo y porque lo he mirado, la gran mayoría viene de zonas como Mauritania, Senegal, Gambia, Ghana,
¿Dónde coinciden la mayoría de personas que vienen en patera a Canarias? De esos países. Si ustedes van y les preguntan personalmente, yo he estado en Gambia, lo he visto, ¿a qué se dedicaban? Te dicen a la pesca. ¿Por qué vienen? Porque no hay pesca. Entonces, esta crisis climática global y demás tiene muchísimos factores, como sociales, como este, y sobre todo aquí en Canarias, culturalmente, que es a lo que coincido con mi compañera, que se necesita voluntad política, acciones y sobre todo no culpar siempre a la población. ¿Por qué? Porque aquí en Canarias tenemos un discurso, o tienen un discurso de cuanto más turismo, mejor, cuanto más turismo, mejor, cuanto más turismo, mejor. Y eso no encaja con todo lo que hemos hablado, con el desarrollo sostenible, con la pérdida de biodiversidad, y no encaja. Entonces, creo que hay que empezar a hablar de turismo sí, pero ¿de qué manera? Turismo sí, ¿a qué precio? Turismo sí, ¿para quién? Y turismo sí, ¿para quiénes? Y sobre todo, ¿quién vive de ese turismo? Muchas gracias, Pablo. Javier, no sé si tienes algo que aportar en cuanto... ¿Te encuentras con dificultades, ya no digo, bueno, para actuar, digamos, en cuanto a las prioridades de los proyectos que propones o en base a otros proyectos que comenta el compañero, por ejemplo, que es en base a turismo, a construcciones, a cosas que se cree que favorecen la isla? No sé si tienes problemas de ese tipo, ya sea en tu partido, en tu campo de actuación. En el ámbito concreto de la Consejería de Desarrollo Sostenible, pues lo que se hace es informar desde el Consejo Insular de Agua la adecuación de estos proyectos a la red hidrográfica de la isla de Tenerife. Tenemos que tener en cuenta que son proyectos que tienen una ocupación del territorio importante y se encuentran con diferentes cauces. Por lo tanto, se tienen que llevar a cabo obras de drenaje transversal, obras de drenaje longitudinal. Tal y como comentaba José Miguel, pues hoy en día estamos viviendo fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y el dimensionamiento de estas obras de drenaje pues se ha hecho históricamente para unos caudales de retorno de entre 100, 200, 300, 500 años como máximo. El Q500, el caudal máximo de retorno de 500 años, pues estamos viendo como a día de hoy pues se tiene que ir a periodos mayores porque las avenidas son más intensas. He estado cuestionándome si dar un dato o no darlo, porque podría interpretarse como un apoyo, pero bueno, simplemente lo voy a dar y que cada uno saque las conclusiones, porque es un dato tangible. Durante el cero turístico, durante el periodo en el que estuvimos confinados y había cero actividad turística en nuestra isla de Tenerife, percibimos una entrada de residuos un 11% menor en el complejo ambiental de Tenerife. Yo este dato no me lo creía. Decía, ¿cómo con la actividad económica parada, con la actividad turística siendo cero, cómo vamos a estar generando un volumen de residuos solo un 11% inferior? Pues este dato fue cierto y la verdad que me llamó mucho la atención, me llamó muchísimo la atención porque no alcanzaba a entender cómo teniendo una población flotante tan alta, porque la presión turística en la isla de Tenerife es alta. Tenemos un territorio que tiene en el que se produce un número de visitas muy importante. Pues el dato se consolidó a lo largo de los meses y estaba en torno al 11-12%. Bueno, yo les doy el dato, ustedes interprétenlo como consideren, pero sí que es cierto que nosotros tenemos que mirar hacia afuera, pero también tenemos que mirar de puertas hacia adentro. Las Canarias somos la tercera comunidad autónoma que mayor número de residuos per cápita generamos. Cada uno de nosotros genera de media 570 kilos de residuos. 570 kilos de residuos. Solo tenemos por delante a Baleares y a Cantabria. En tercer lugar estamos nosotros. Por lo tanto, creo que como en todo en la vida, pues tenemos que darle una visión holística, una visión periférica de conjunto, mirar hacia afuera, por supuesto, plantearnos muchas cuestiones vinculadas con nuestro modelo, pero también mirar hacia adentro y ver, analizar qué estamos haciendo nosotros. Muchas gracias, Javier. Un aplauso para Javier, por favor. Forzado, ¿eh? No, forzado no, lo que pasa es que te están escuchando absortos.
La verdad es que está siendo un debate muy ameno y yo se los agradezco a todos especialmente y a nuestros especialistas. Voy a dar ya que ha dado Javier un dato, voy a dar yo otro. Vale, danos el dato y lo pasamos al compañero que quiera darnos esas preguntas, que tengo mucha intriga. Es un dato que leí hace un par de días en un artículo que han publicado de los centenares que se publican sobre cambio climático, y es que ahora mismo ya se están detectando en la Tierra impactos que no se preveían hasta el año 2080. Es decir, la idea que antes os he intentado transmitir, esto está viniendo muy rápido. Es decir, ya lo estamos observando, pero lo vamos a observar todavía más en los próximos 5 y 10 años. Por lo tanto, para que todo el mundo lo entienda, nos tenemos que poner las pilas desde ya. A nivel local, a nivel nacional y a nivel global. El mundo no ayuda. Ahora mismo sabéis todos la situación que hay, y esa situación, desgraciadamente, mientras esté así y no se extienda todavía más, pues genera una incertidumbre añadida a todas las incertidumbres que ya tiene el mundo de por sí. Pero aún así tenemos que intentarlo, porque es que yo creo que nos jugamos mucho si seguimos intentando caer en el error de mantener el modelo y de seguir cayendo en esta trampa que nos hacemos a nosotros mismos. Muchas gracias, José Miguel. Un dato escalofriante. Yo me acabo de quedar. Entonces tenemos que ser un poquito más rápidos en la acción. Esa es la conclusión general. ¿Tiene un poco que ver con lo que querías preguntarnos? Vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, voy a tratar de sintetizar. La primera pregunta, que es la que más me interesa, las otras son más específicas, pero tiene que ver sobre todo con las competencias, porque muy a menudo se habla, no, es que esto no es competencia del ayuntamiento, no, es que esto no es competencia de la Consejería de Obras Públicas, esto es competencia de la... A ver, si una consejería ejecuta una acción que va en contra de, yo qué sé, de la de Obras Públicas, hace algo que va en contra de los principios de la transición ecológica, ¿qué herramientas tiene una consejería para limitar lo que hace otra? Sobre todo cuando son cosas que afectan en el bien común. Y como político, ¿qué herramientas tenemos la ciudadanía para oponernos a esos cambios? Porque yo muchas veces estoy perdido. Digo, ¿qué hago? ¿Presento una alegación? ¿Hago una manifestación? ¿Me cuelgo de un puente y me tiro pintura roja encima? Porque no sé qué hacer. Entonces, ¿qué herramientas tenemos los ciudadanos realmente para oponernos muchas cosas a lo que hace la administración pública, que a veces no parece pública? Y luego, ya en el ámbito más específico, antes mencionó lo de la conductividad del agua y quería preguntar sobre otros residuos que pueden salir de las depuradoras, sobre el tema de los residuos sólidos de toallitas, pañales, compresas, todas esas cosas, ¿a dónde van a parar? ¿Qué se hace después con eso? Y lo de la conductividad, ¿hasta qué punto es fiable para saber si el agua está contaminada o no? Porque a lo mejor tiene un alto índice de metales pesados y eso hace que el agua sea súper conductiva, pero luego no sé. Y luego también, la última ya, con el tema de las renovables. Es verdad que está aumentando el riesgo de tormentas, bueno, no sé si el riesgo, pero sí como que vemos que cada vez se acercan más las tormentas tropicales. Tenemos el tema del aumento de las temperaturas, que eso pues baja el índice de rentabilidad de las placas fotovoltaicas, el tema de que cada vez parece que hay episodios de calimas más intensos, lo cual también afecta el tema de las renovables. O sea, hay un plan en la transición energética que estamos haciendo para adaptar la infraestructura renovable a todos esos ámbitos del cambio climático, sobre todo sabiendo que muchas veces apostamos no por el autoconsumo de yo pongo mi placa en mi casa y la saco cuando veo que viene la tormenta, sino de tenemos un parque gigantesco o un molino gigantesco en el mar. O sea, si viene una tormenta nos da tiempo de quitarle las aspas al molino para que no se cargue una inversión de 2 millones de euros. Muy bien, vamos a intentar sintetizar por orden las preguntas. José Miguel, querías hacer primero la intervención respecto a lo que hablaba el chico del último tema y ya luego pasamos a las preguntas de toallitas y qué ocurre con ellas, entre otros residuos ¿no? que no se reciclan. ¿Y qué podemos hacer nosotros o qué pueden hacer ellos cuando no se está actuando correctamente con el plan de sostenibilidad? De acuerdo. Vamos a ver, José Miguel. Pues yo creo que ese plan que comentas no existe. Es decir, sí que hay una apuesta clara por las renovables, pero para mí la clave está no solamente en esa transición energética que tenemos que hacer, descarbonizar en definitiva, sino que paralelamente, volvemos a la misma idea, vayamos cambiando la sociedad. O sea, si no cambia la sociedad, aunque todo sea renovable, aunque parte sea nuclear, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Esto no consiste en seguir exactamente igual, pero todos con coches eléctricos, porque esa no es la solución. La solución es que vayamos reduciendo las emisiones, pero paralelamente cambie nuestra sociedad, sea más sostenible, el consumo se reduzca, sobre todo sea eficiente.
O sea, hay una pérdida de eficiencia a nivel energética brutal. Si vamos consiguiendo eso, en paralelo, pues apostar por las renovables será una fórmula de éxito. Y por supuesto que el marco climático cambiante puede hacer que a lo mejor pues en una zona o una región dentro de 30 o 40 años haya más nubosidad, y si tú hayas planificado un parque eólico o un parque solar enorme, pues no sea muy eficiente. Es decir, ahí habrá que hacer estudios, si hay que hacer grandes inversiones, de dónde metemos eólica, solar, etcétera. Pero al margen de eso, la clave, ya os digo, no está solo en cambiar las fuentes de energía y el mix energético, sino que en paralelo cambie la sociedad, ¿no? Muchas gracias, José Miguel. Yo creo que la pregunta más sencilla de sintetizar primero, si te parece bien, Javier, sería ¿dónde van a parar esos residuos que no son biodegradables, pero tampoco reciclables, como los ejemplos que ha dado el compañero? Todos los residuos sólidos en general. Sí. Y la tipología de residuos que llega a las depuradoras cada vez es mayor. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día pues consumimos una variedad muy amplia de medicamentos como sociedad, personas que están superando determinados procesos vinculados con cáncer, pues todos esos desechos van llegando a través de van llegando a las depuradoras. No solo las toallitas, que es lo más aparatoso, y es esa imagen a la que estamos acostumbrados de los sistemas de saneamiento obstruidos. Todas las depuradoras tienen un pretratamiento donde se eliminan los sólidos, donde llegan esas toallitas, donde llegan pues bueno, materiales de todo tipo, pero de una tipología muy variada. Eso lo que se hace es gestionarlo a través del complejo ambiental de Tenerife. Esa parte sólida es retirada, es cargada, eliminada la parte de humedad y se gestiona a través del complejo ambiental de Tenerife. Por eso es tan importante ir a sistemas versátiles. Lo comentábamos con los sistemas de depuración extensivos. Esos sistemas de depuración son capaces de tratar la carga contaminante, pero una planta no es capaz de digerir una toallita. Jamás lo conseguirá. Estos sistemas de depuración extensivos deben llevar aparejado un sistema de pretratamiento para ser capaces de eliminar esa fase. Pasa lo mismo con disolventes. Un taller de mecánica en muchas ocasiones puede eliminar un bote de disolvente que se le ha quedado, pues que se ha caducado. En este caso, pues si tenemos un sistema de depuración puramente extensivo, mataríamos la planta y por lo tanto no seríamos capaces de conservar el sistema de depuración durante toda la vida de la infraestructura. En relación con la pregunta del ámbito competencial, yo entiendo que para cualquier ciudadano pues es complicado entender el ámbito competencial de cada administración pública, porque al final tienes identificado un problema y lo que quieres hacer es ir a una solución para ese problema. Si tienes una mayor inquietud, yo lo que te invito a hacer es dirigirte a la administración pública que está promoviendo el proyecto en concreto, porque es esa administración pública la que tiene que interlocutar con otras administraciones públicas, con independencia del origen del problema. Ponías como ejemplo la ejecución de una obra de carreteras. Si tu inquietud pasa por las aguas de escorrentía, ¿cómo se van a canalizar las aguas de escorrentía que se generen en la cuenca, en la parte superior de la cuenca? Si van a afectar o ese sistema de drenaje va a ser capaz de canalizar todas las aguas, te invito a que te dirijas a la administración que está promoviendo el proyecto. Es lo más sensato, porque si no emplearías mucho tiempo en hacer esa discriminación de administraciones públicas. De acuerdo, Javier, muchas gracias. Me temo que nos hemos quedado ya sin tiempo para seguir con este debate tan interesante. Yo que sé que se han quedado preguntas en el candelero, es normal, porque al final siempre las intervenciones son tan interesantes que al final tenemos que escucharlas. Creo que hemos aprendido bastantes cosas. Yo por lo menos me llevo conocimientos que no traía cuando llegué, que es lo importante y era la función de esta charla en concreto. Vamos a hacer ahora entrega de una serie de obsequios, tanto de parte de Habla Canaria, que ahora les explico cómo funciona, como de parte de ustedes. Por favor, explica un poquito si quieres lo que vas a entregar. No, simplemente para un poquito también hacer como una especie de acto de clausura de esta feria que hemos tenido hoy aquí, Feria de Sostenibilidad, Cambio Climático y Agenda Urbana. Yo también he tenido una reflexión un poco para reventar el acto, pero y quizás debería decirla, ¿no? Dicen cómo... No, acabas de decir cómo participar y qué hacer ante las injusticias. Este acto está hecho por una institución, está hecho por el Ayuntamiento del Puerto.
nosotros estamos haciendo además, implantando los ODS a través de la agenda urbana, que es una herramienta que nos obliga, no solo a nosotros, sino a los que vengan detrás y a la ciudadanía a actuar de una determinada manera. Pero yo creo que la participación debe ser no esa medida de presión o cómo presionamos o vamos a una institución y nos quejamos, sino debe ser realmente entrar en donde se toman las decisiones del municipio, o sea, ser parte de la toma de decisiones, mientras la ciudadanía, o sea, aquí estamos representados la ciudadanía individual, políticos, estamos también asociaciones que trabajan con la sostenibilidad, y todo lo que se ha dicho aquí podemos estar casi que al 100% de acuerdo, pero es verdad que las decisiones las toman unos pocos. Por lo tanto, lo que de verdad podemos hacer desde los políticos, sobre todo desde los políticos, desde las instituciones, desde los técnicos, pero también desde la sociedad civil, es entrar directamente en esa toma de decisiones. O sea, no ir a quejarme o hacer una manifestación porque nos hacen el puertito de Armeñime, sino estar donde se toman las decisiones y limitarlas y hacer que vayamos todos hacia un desarrollo sostenible, que es al final lo que estamos viendo que queremos entre todos. Perdonen por la reflexión, pero nada, solo quería agradecerles que hayan estado hoy aquí en esta primera feria de la sostenibilidad, que con esto no basta. Esto era la reflexión que también, que con esta debate, que ha sido súper interesante, pero que no basta, siento decirle que no es suficiente. Tenemos que seguir entre todos, no es solo una responsabilidad de los políticos y de los técnicos, una responsabilidad de todos. Y nada, darles las gracias y despedirles desde este encantador y simbólico espacio de resistencia como es este bosque urbano de la Plaza del Charco. Muchas gracias. Invito a subir a Sebastián, Rodrigo, Oswaldo, las personas que participaron en el debate anterior de la agenda urbana, también para que reciban también un obsequio, que es un símbolo aborigen, que también, como vemos los datos, pues también nos van a ayudar y van a hacer que esto también pueda cambiar. Muchas gracias. Vale, vamos haciendo entrega de este obsequio. Si alguien lo puede abrir y enseñárnoslo, a mí me gustaría verlo también. A ustedes también, ¿verdad? Muy bien, por nuestra parte, les he dicho que también tenemos un obsequio. No sé si ya tienen todos su flyer en la mano. Vale, pues no se trata de un simple flyer, con lo cual, si alguien lo tira de la papelera, le recomiendo que vaya a buscarlo, porque es un papel reciclado, bueno, de hecho lo pone en sus características, que está hecho de forma totalmente orgánica y que tiene una sorpresa. El papel, si lo introducimos en agua y que le dé un poquito de luz solar, como ponen las instrucciones, va a germinar manzanilla y 2 especies más. Es decir, que ya tenemos incluso en el flyer que tienen en la mano una infusión asegurada para nuestra casa, para no tener que ir a comprarla afuera, sino para tener nuestra propia plantita. Y les animo también a que, como ponía en la promoción que tenemos en el flyer, germinen sus ideas y saquen una foto cuando tengan esa planta ya floreciendo o en algún proceso del crecimiento, y que nos etiqueten por las redes sociales. Ya saben que hoy en día todo sube por redes sociales y estaremos encantados de ver que al final los han utilizado y que se está aprovechando estos recursos que se han creado para estos flyers, ¿de acuerdo? Así que espero ver las fotos y una vez más, muchísimas gracias. No podemos estar más agradecidos por toda la participación y porque estén aquí y que hayan estado en toda la jornada, y las personas que se han incorporado más tarde también. Esto es Habla Canarias, 6ª edición. Les vemos en la 7ª edición. Vamos informando ya de dónde será, de qué temática hablaremos. No tengo la información, no puedo hacer spoiler, lo siento mucho. Y nada, dicho esto, gracias a nuestros especialistas por estar hoy con nosotros. De verdad que ha sido un verdadero lujazo contar con tanta diversidad de especialistas, una figura política y con un público tan entregado como este que ha participado. Muchas gracias.